Estamos listos para dar inicio a nuestro 8º episodio de esta segunda temporada. Nuestra invitada es psicóloga, maestra y doctora en educación, máster en Derechos Humanos y Seguridad Humana por la Universidad degli Studi di Milano, Italia. Formación en Desarrollo Sostenible por The Aharon Ofri International Center en Israel. Realizó estudios sobre estrategias de gobernanza estratégica por la George Washington University. Formación en Evaluación de Programas Sociales por el Banco de Desarrollo de América Latina en Panamá. Estudios sobre gobernanza colaborativa en la Universidad de Harvard. Formación en la Universidad de Santiago, Chile, y en la Universidad de La Plata, Argentina, en mecanismos de prevención y educación en salud pública. Y formación en la Universidad Complutense en Madrid sobre estrategias de innovación e incidencia para el desarrollo. Labora en el PNUD como enlace estatal de Tabasco y es profesora investigadora de la UJAD. Ana Luisa Quesadas Barahona, en Diálogos con la Comunidad. Bueno, pues tenemos hoy una invitada muy importante, una invitada, decimos siempre que son invitados de lujo, pero es que la verdad se ha hecho un esfuerzo, mis compañeros Olga Macías, Julio Zapata, han hecho un esfuerzo para acercarnos a personas de gran calidad intelectual y gran calidad humana, y hoy no es de excepción. Ana Luisa Quesadas, que es nuestra invitada, pues hoy nos platicará sobre lo que está realizando. En esto que les comento es un trabajo impulsado por la Organización de las Naciones Unidas. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Pues un gusto y agradezco mucho la invitación en este excelente programa y gran iniciativa de diálogos de la Universidad Olmeca. Muchísimas gracias. Ana, tú eres tabasqueña, ¿verdad? ¿Naciste aquí en el estado? Así es, nací aquí, orgullosa tabasqueña, y bueno, mi padre es de Ciudad de México. Mi madre, digamos, es de acá, también de Chiapas, pero pues yo feliz de ser tabasqueña, haber vivido fuera de México y ahora estar acá me enorgullece un montón, porque además hay mucho que hacer. O sea, Tabasco es un estado que nos brinda una cantidad de oportunidades, de condiciones que a veces son complejas, pero que son necesarias para una transformación, y es un poquito de lo que vamos a hablar hoy desde la perspectiva de la educación. Lo que he platicado contigo y lo que he sabido es que tú has sido una ciudadana del mundo, y esto creo que a los jóvenes, sobre todo los que nos están escuchando, les debe parecer interesante, porque hoy, no obstante esas circunstancias que la pandemia nos ha establecido de una muy limitada movilidad personal, en el sentido, hemos transitado la virtualidad, pero tú has estado en distintas partes del mundo. ¿Por qué? ¿Cómo es que una joven, sobre todo, y digo mujer, porque siempre estas limitantes que se han ido atenuando, pero siguen existiendo las limitantes para las mujeres, ¿cómo logró lo que tú hablas mucho, esta resiliencia y poder establecer esta vía de tránsito a otras partes? ¿Y qué es lo que has aprendido de esa presencia en otras partes del mundo? Bueno, primero que todo, yo siempre he pensado que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Y a veces los miedos no permiten que las personas crezcan en su conciencia y hacia afuera. Entonces, algo que a mí me sirvió mucho, y justo anoche que articulaba cuáles iban a ser como los puntos de los que íbamos a hablar hoy, pensaba en esa necesidad de formar en la diversidad y en la innovación. Yo tuve la fortuna de aprender una cantidad de temas, de ser adicta a la lectura, a los libros, el arte, la cultura, el teatro, la danza. Entonces, esos son competencias blandas que van más allá de lo cognitivo, que permiten, y en mi caso me permitieron, pues tener un pensamiento un poquito más creativo y siempre ir en búsqueda de más, a no conformarme con lo que me enseñaban, a buscar más conocimiento, a investigar y sobre todo pensar en qué nos puede servir aquello que aprendemos. Durante muchos años acumulamos mucho conocimiento, pero pocas veces nos preguntamos, ¿y esto para qué nos sirve? ¿Y cómo lo aplicamos? Y sobre todo, ¿cómo lo compartimos? Que es uno de los retos y desafíos que hoy existe en la educación, que no es solo acumular un sinnúmero de conocimientos, sino cómo eso nos permite
transformarnos a nosotros mismos y transformar pues un entorno complejo que requiere pues soluciones. Entonces, bueno, así ha sido ese camino, y sobre todo yo he sido también siempre buscando aquellas oportunidades, porque esto es algo que sí quisiera enfatizar, lo han sido a través de becas, a través de programas de formación internacionales que han permitido, y que con postulaciones, y que eso yo siempre se los digo mucho a los jóvenes: si en una vez te dicen no, pues tú tienes que intentar 10 veces más, porque uno no sabe si a la siguiente te pueden aceptar. Entonces es un proceso, como tú bien decías, de mucha resiliencia. O sea, el éxito reside en no darte por vencido. El éxito no es que siempre te vaya bien, el éxito es que tú te levantes ante la adversidad y sigas adelante y jamás te des por vencido, y cómo enfrentas también los retos complejos de la propia vida. En este andar, en este camino por varios países, en programas formativos, en Israel, en Colombia, en Argentina, en Chile, en España, en Italia, me han permitido ver cuáles son las potencialidades que tenemos en México y en Tabasco, porque es algo muy interesante, es una paradoja. Cuando uno está fuera de tu país, de tu estado, es un espejo, porque ves cosas que antes no veías. O sea, yo siempre he pensado que las salidas formativas nos permiten analizar cuáles son esas vulnerabilidades, cuáles son las fortalezas. Entonces, cuando uno habla con muchos jóvenes, muchos de ellos te dicen: es que yo quiero salir de México, yo quiero salir del estado, yo quiero irme de aquí, pero no ven todo lo que pueden hacer, el campo tan grande de trabajo que pueden desarrollar. Y esto, quisiera hacer un paréntesis, que muchos jóvenes hoy en día buscan que existan las oportunidades por sí solas, y es que se tienen que desarrollar. Y eso no es fácil, eso es algo difícil, pero no es imposible. Yo creo que hay un gran talento en el sureste de México. Es un país, he convivido con estudiantes mexicanos en otros países, y a mí me sorprende el nivel de creatividad, y esto es una construcción social, histórica, antropológica que nosotros venimos desarrollando, ¿no? Que no es, digamos, el tema de lo que vamos a hablar hoy, pero el mexicano, las personas de México fuera, al vernos, vemos unas capacidades impresionantes de creatividad, de innovación, de búsqueda de soluciones de problemas complejos. Sin embargo, carecemos de algo muy, muy interesante, que es ese trabajo colaborativo, en cómo nos ayudamos. Ricardo Hausmann, que es un experto economista, nos habla que uno de los éxitos en la economía en muchos países reside en la colaboración, en cómo las personas pueden salir, pueden regresar, y cómo pueden colaborar con esta diversificación, pensando desde un enfoque de innovación. Entonces, yo creo que todas estas cosas pues me han permitido ver, hacer, y sobre todo regresar a Tabasco y proponer pues varios proyectos desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que han sido pues no es un camino fácil. Los proyectos que se hacen con los estados subnacionales pues requieren de convenios de colaboración, de proyectos, de vinculaciones, de voluntades. Ha sido todo un camino y esfuerzo de un equipo de trabajo de muchas personas, con mucha voluntad y mucho compromiso, pero sobre todo con la firme idea de que se pueden hacer cosas, y que muchas veces creemos que las políticas públicas solo tienen que nacer de los gobiernos, cuando en realidad hay un sinnúmero de capacidades ciudadanas, civiles, que se pueden impulsar, pero hace falta también que la ciudadanía lo crea, hace falta empoderar a la población, hace falta que las personas crean en ese potencial tan grande que tienen de transformación, y sobre todo que tenemos que educarlo e impulsarlo. Y creo que se ha escrito mucho de esto, ¿no? Ver a México desde fuera te hace observarlo con otros ojos, con otra mirada. También incluso ser menos crítico en muchos aspectos, o más en otros, en donde aparentemente las áreas de confort te hacen ver que todo está bien, sobre todo en el aspecto de las desigualdades, ¿no? Y cuando estás en otras partes, los países en donde tú has estado, Israel, por ejemplo, es un territorio, a pesar de tantos conflictos derivados de 1948, de su fundación, todas estas guerras entre los árabes y los israelitas, y bueno,
que ha sido un escenario constante, ¿no? de fractura. No obstante eso, los israelitas han logrado un desarrollo tecnológico, científico, impresionante, ¿no? O sea, han tenido la oportunidad de poder abrevar en otros aspectos. Colombia, pues también en el sector agropecuario, en el ganadero, han logrado avances significativos. Así es que yo creo que lo que tú nos compartes es que hay la oportunidad de moverse a otra parte, no escapando de nuestro entorno, sino buscando lo que en un momento determinado después pudiera regresar. Yo he escuchado a muchos jóvenes, por ejemplo, que van a los países industrializados, no solamente Estados Unidos. Es que fui allá y aprendí y usé tecnologías que no hay en el país. Bueno, pero esas tecnologías, esa innovación se puede insertar en un proyecto y me parece, cerrando el círculo y que hablaremos un poco más de esto y que hemos comentado en otros espacios, es que hay que vencer esta idea de que las políticas públicas, que son públicas porque tiene que ver con la solución de problemas del público, de la polis, ¿no? En el sentido gubernamental, de la gobernanza, no tienen que emanar necesariamente del sector gubernamental, ¿no? Esta pasividad que sobre todo en los países hispanoamericanos hemos tenido, que viene por herencia, no es convergente con lo que en otros países ha logrado que esas políticas públicas que nacen de esta sociedad civil, ¿verdad? Que no necesariamente transita una sociedad política, sino una sociedad civil que tiene problemas y que busca cómo resolverlos, ¿no? Sí, has tocado cosas muy, muy interesantes. Primero, el caso israelí, que a mí me impactó muchísimo hace 10 años que tuve la oportunidad de vivir allá y formarme en temas de sustentabilidad y desarrollo y ver cómo en el desierto sembraban frutos exóticos que venden a Europa y a muchas partes del mundo. Eso a mí me parece súper interesante, o sea, como en el desierto, ¿no? Y cuando uno mira a Tabasco y dice, acá que tenemos todas las condiciones ambientales del territorio para generarlo, no lo hacemos de la misma manera. Pero lo más interesante era ver cómo formaban a sus niños. Entonces tuvimos la oportunidad de visitar muchas escuelas y ver cómo integraban conocimientos, cómo un docente les enseñaba a través del arte y a través del juego, les enseñaba historia y matemáticas y física y química, y no eran materias segmentadas o divididas, sino eran conocimientos integrados, y además el docente era el principal motivado, como dice Alicia Tojeiro, quien fue la ganadora como mejor docente en España 2020, que es el docente el que tiene que estar motivado, incentivado, feliz. Ver escuelas donde impulsaban a niños, a jóvenes que tenían dificultades de aprendizaje, cómo impulsaban sus potenciales, ver escuelas donde los niños sembraban lo que iban a consumir como alimentos, ¿sí? Lechugas, papas, ver cómo usaban estos materiales reciclados y ver otro tipo de escuelas más tecnológicas y ver cómo en las primarias ya hacían investigación, cómo en las primarias ya hacían experimentos, cómo ellos, obviamente, pues luego uno entiende cómo ya en la preparatoria y en la universidad, pues ya estos chicos salen haciendo aplicaciones innovadoras que resuelven problemas, ¿no? Entonces ver estas buenas prácticas que son un producto social, histórico, pero algo que podemos aprender es que es una sociedad del conocimiento, o sea, una sociedad que le invierte a la innovación y el conocimiento es una sociedad que tarde o temprano esto va a generar un cambio en la conciencia de las personas y van a buscar solucionar sus problemas y no van a esperar a que llegue alguien más a resolverlos. Desafortunadamente vivimos en un contexto donde las personas esperan a que les resuelvan sus problemas, a que llegue algo o alguien de fuera a resolverlo. He tenido la oportunidad de trabajar aquí en el PNUD con personas extranjeras que pues también ellos tienen otros lentes, otras maneras de ver la realidad y eso también me ha permitido ver los problemas desde diferentes ópticas y mirar diferentes soluciones. Yo creo que Tabasco tiene un potencial enorme, pero también tenemos que invertir en la educación. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos desarrollarlo? Porque el asunto no es solo decir el qué de las cosas, sino decir cómo. Y frente a estos grandes desafíos que nos está planteando la pandemia, porque si nosotros analizamos la historia, cómo han sido los procesos sociales, las crisis, las grandes dificultades siempre han planteado una nueva transformación social ciudadana,
¿sí? Y esta pandemia, desde mi perspectiva y desde muchísimos expertos más, han puesto la base para una gran transformación. O sea, esta pandemia es un punto de quiebre que nos está permitiendo replantearnos nuestra manera de vivir, nuestra manera de convivir, nuestra manera de aprender, nuestra manera de intercambiar muchas cosas. Y la educación se ha visto fuertemente impactada, como lo hemos hablado en algún momento, pero una de las apuestas que nos está invitando la pandemia es precisamente cómo logramos unos currículums más flexibles, ¿sí? Cómo logramos una pedagogía que no esté tan centrada en la memorización y en la repetición de conceptos, que si tú bien recuerdas, Emilio, a nosotros nos formaron durante muchos años en la memorización de cosas que muchas veces no nos sirvieron para nada. Hoy en día se están planteando currículums innovadores que le enseñen a las niñas y a los niños a buscar soluciones, a buscar generar alternativas dentro del conocimiento. Hoy en día ya el docente ya no es una figura que está al frente y que lo sabe todo. Hoy en día el docente es un acompañante de ese proceso, ¿sí? Incluso ya ni siquiera es un facilitador, es un acompañante del proceso, es un guía, es una persona que puede brindar mecanismos para que las personas no solo busquen información, sino tengan interés por aprender. Y ese conocimiento, ¿cómo lo comparten con las y los demás? Porque evidentemente también hemos arrastrado una educación que nos ha formado en ser competitivos, ¿sí? ¿Y eso qué significa de ser competitivos? Que las personas siempre buscan ser las mejores y no se preocupan por ver y qué tienen las y los demás. ¿Cómo podemos compartir ese conocimiento? ¿Cómo podemos ser mejores? Pero entre todos. Entonces, hoy en día la pandemia nos está invitando a tener un currículum flexible, un docente que además, como decía Juana Moscomenio en su extraordinario libro Didáctica Magna, una educación que le dé a las personas sus libertades, el pleno ejercicio de sus capacidades, de sus derechos, de su propia felicidad. Hoy en día también la pandemia nos está enseñando que las escuelas deben de ser mucho más flexibles. Hoy en la historia está pasando algo muy, muy interesante. Por primera vez, la escuela se está adaptando a las familias y a las niñas y a los niños, ¿sí? No sé si has escuchado, pero ya aquí en varias escuelas ya se les ha dicho que no pasa nada si no pueden llevar el uniforme, ¿sí? Yo creo que si no hubiese habido una pandemia, hubiera sido imposible. Pero esto habla de que hay una flexibilidad, porque las escuelas necesitan adaptarse a las condiciones sociales y humanas. Otra cosa que me ha parecido muy interesante es que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de un cerebro social, ¿sí? Ya algunos expertos en neurociencias ya nos han dicho que el cerebro social es casi tan necesario como comer o dormir, ¿sí? Y durante muchos años, pues no se apostó en el cerebro social y por ende ahora hemos visto en la pandemia, pues problemas mentales de las personas que precisamente no saben convivir incluso con su propia familia. Hoy en día necesitamos una educación que le apueste a una convivencia, a unas competencias blandas, a la inteligencia emocional, a cómo hacer frente a la adversidad, a cómo hacernos mucho más resilientes. Durante muchos años nos enseñaron que sí era importante las matemáticas, que si bien son esenciales, pero no lo son todo, ¿sí? ¿Cuántas veces hicieron comparaciones en las escuelas entre las calificaciones cuando es mucho más importante el nivel de satisfacción que tienen las personas? Entonces, lo que quiero decir con estas ideas es cómo generamos innovación, bueno, a partir de la educación, que es una base, pero necesitamos ir a las cosas que son muy específicas y que hoy en día la gente lo está viendo como un problema. Si hacemos análisis de redes sociales, vemos que hay unas personas que están a favor y otras personas están en contra del regreso a clases, ¿no? Ese es como el debate que hoy en día estamos escuchando. Pero yo les invitaría a las personas que nos escuchan a que pensemos en las cosas esenciales que nos está invitando la pandemia, en cómo generamos mecanismos, propuestas, alternativas para que entre todos, porque esto no es solo una labor de la Secretaría de Educación Pública ni de los docentes, esto es una labor de una comunidad y de una ciudadanía, de un enfoque de sociedad del conocimiento.
Cuando uno está en otras ciudades que le han apostado desde hace muchos años a una sociedad del conocimiento, uno sale de la universidad y pues tú te encuentras una serie de pues alternativas educativas, culturales, entonces tú te vas incentivando, tú te vas motivando, tú te vas formando en desarrollar tus capacidades. Yo creo que tendríamos que apostarle a una Villahermosa, un centro, un Tabasco, con este tipo de alternativas, de oportunidades, de condiciones donde las personas puedan ejercer el desarrollo de sus capacidades y de sus habilidades. Tendríamos que apostarle también a algo que, al mirar el futuro, tenemos una educación también muy centrada en el pasado. Durante pues, muchos años hemos visto currículums, asignaturas en educación básica, pues centradas en la parte histórica, que es muy importante, pero no podemos quedarnos en esa parte histórica. Tenemos que aprender del pasado para mirar hacia el futuro. Si pensamos en prospectiva, vamos a necesariamente a pensar en cuáles son las competencias que necesitamos desarrollar para el futuro. Vamos a imaginarnos que estamos en el año 3000, que nos hemos ya exterminado gran cantidad de nuestros recursos pues, ambientales. ¿Qué cosas va a necesitar la población? Evidentemente, el rol de la familia puede que se vea modificado. Por lo tanto, los seres humanos van a optar por vivir en soledad. ¿Qué cosas van a necesitar aprender para vivir en soledad? Vamos a tener tal vez muchos más problemas sociales de los que existen hoy en día. Bueno, ¿qué competencias van a necesitar para generar diferentes políticas públicas mucho más colaborativas? Entonces, hoy en día las mejores universidades del mundo, las escuelas que tienen los currículos mucho más exitosos, que están, digamos, en los estándares tan altos, nos están mostrando una ruta de cómo romper paradigmas, de cómo pensar en prospectiva, en cómo preparar a sus educandos para hacer frente a las demandas y a los problemas sociales a los cuales se van a enfrentar. Entonces, tendríamos que ir pensando en eso, pero sobre todo, algo que nos enseñaba una profesora israelita es tal vez menos contenidos y más sustancias, más a lo sustantivo, más a la esencia del propio conocimiento, más a las habilidades, más aquellas competencias blandas que tendríamos que recuperar y que tendríamos que ir desarrollando, porque tal pareciera, Emilio, que de pronto estamos haciendo una generación de robots. Es que tenemos que insistir en esta necesidad del conocimiento cualitativo, de los aspectos que realmente pueden transformar y convertir a los estudiantes en actores sociales, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, cuando estaba yo en otra institución de educación superior, el CEO de esta institución, que era una institución con una presencia a nivel internacional, me comentaba, peruano de origen, mi hija acaba de regresar de estudiar en Harvard, sacó muy buenas calificaciones, está en el lugar fulano, esos puntos tan importantes, ¿no? Que en muchos países salió en la generación, es la número 3, la número 4, y eso obviamente les da una posibilidad de insertarse al sector laboral. Pero fíjate que llegó a México, me visitó y me dice, oye, papá, ¿cómo se abre una cuenta de cheques? ¿Cómo voy a contratar un teléfono, ¿no? En aquel entonces, o sea, todos esos aspectos que parecen niños, pero que son importantes, o sea, cómo vivir en sociedad, ¿no? Son los elementos que tú señalas, y esto de la currícula flexible, y yo lo he platicado con la Secretaria de Educación del Estado, y enfatizaremos ahora que hay un nuevo subsecretario de Educación Media Superior y Superior. La CUEP es este organismo responsable de la planeación de la educación superior en el Estado. Creo que más que constreñirse a la autorización o no de REBOES, lo que tendría que establecer es qué carreras son las que debemos impulsar y los contenidos de esas carreras. Esta flexibilidad que tú comentas hoy es una tarea que me gustaría que lo ampliaras, porque, verbigracia, el tema de la Universidad Olmeca, nuestros programas son programas presenciales, con una currícula rígida, y hoy que estamos en esta posibilidad de hacerlo de manera virtual, porque las circunstancias sí lo amerita y lo obliga, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en el futuro? En marzo del año pasado, y vuelvo a lo que tú comentas, muchos de los padres de familias estudiantes dicen, no, ¿cómo vamos a tener educación virtual? Esto no es lo mismo, la educación a distancia, no. Bueno, el paso de estos meses
ha mostrado y demostrado que no es un componente alejado, incluso puede ser más asertivo que el tema que teníamos. ¿Cómo hacemos para que las universidades las universidades y la educación en general se pongan al tiempo y que rompamos estos viejos paradigmas, estas visiones porque además tú dijiste, hay que ver hacia el futuro, ¿no? No a través del espejo retrovisor. Zygmunt Bauman, el filósofo polaco que murió hace pocos años, en este concepto de la educación líquida, de la sociedad líquida, hablaba de manera recurrente de su preocupación de que los jóvenes hoy, ante la poca expectativa que hay hacia adelante, en todos los sentidos, pues están viendo el futuro a través del espejo retrovisor. Ese es un tema que creo que debe preocuparnos a todos, ¿no? Justo me hiciste recordar, hay un libro que se llama Filosofía de la Educación en México de Llurén, que hace un análisis de cómo han sido estos programas educativos en México que parten, digamos, de los programas sectoriales, cómo han aterrizado a lo largo de los sexenios en México y cómo han aterrizado en las escuelas y cuáles han sido sus efectos. Y una de las vulnerabilidades estructurales del tipo de políticas que se han implementado desde la educación es que han partido de forma vertical, desde arriba, ¿sí? Estos programas no nacen desde la base social, desde estos contextos, de estos territorios. A mí algo que siempre me ha parecido algo muy extraño es cómo es posible que en México pues todos los millones de niños y niñas estén llevando los mismos libros de texto, cuando pues tenemos grandes disparidades en México, ¿sí? Tenemos diferentes contextos y realidades. Habría que pensar, y esto es una tarea muy difícil y muy compleja, en cómo partir de contenidos o problemas locales. Justo cuando tuvimos la oportunidad de conocer a los nominados del Global Teacher Prize, es como el Nobel de la Educación en el mundo de varios países, ellos han sido reconocidos por proyectos exitosos. Entonces, Paulino Pérez, quien fue el nominado de Chile, él compartió una experiencia muy interesante. En una localidad muy, muy alejada a la capital en Santiago, y que, bueno, para llegar tiene que pasar en barco, en avioneta, casi en los confines del mundo, él lo que hizo fue, y él veía los programas y decía, ¿y esto cómo se lo doy a estos niños que pues no tienen las condiciones suficientes, ¿no? Y entonces él lo que hizo fue adaptar una currícula de educación básica en su escuela usando sus recursos disponibles. Entonces ellos se iban a la playa, entonces investigaban el tipo de piedras, de conchas que habían, las especies, ellos investigaban, buscaban, entonces usaba una pedagogía de aula invertida, una pedagogía flexible, abierta, y además él hizo una gestión muy interesante para traer recursos educativos a la escuela, donde enseñaba música, donde se enseñaba arte, donde los padres y madres participaban en la escuela. Sí, estamos hablando de una escuela rural. Otro ejemplo muy interesante habla de un libro sobre escuelas eficaces, de cómo en Guerrero encontraron escuelas en condiciones de pobreza altas, pero se encontraron condiciones de capital social interesantes, cómo la gente colaboraba, cómo la gente participaba en el proceso educativo de sus hijos. ¿Qué nos dicen estas lecciones aprendidas? Y bueno, y otra tercera más del nominado del Teacher Prize en Colombia, Luis Miguel Bermúdez. Él hizo digamos, una innovación en la forma en cómo enseñar educación sexual con estudiantes, con adolescentes que tenían índices muy altos de embarazo. Entonces, él lo que hizo fue enseñarles a su manera, en su lenguaje, partiendo de lo que ellos tenían interés por aprender, porque los seres humanos no aprenden por imposición. Entonces, una de las claves, Emilio, para un poco dando respuesta a lo que tú me planteas, es partir siempre de lo que a las personas les interesa, de su día a día. Un buen docente se caracteriza siempre por hacer este contacto con sus estudiantes y partir de lo que a ellos les interesa, partir de lo que ellos piensan. Entonces, mucho de la currícula educativa ha partido a veces desde escritorios, ha partido siempre desde la expertise de las personas, ¿sí? con mayor experiencia, pero no ha partido en preguntarles cómo piensan
su escuela, ¿sí? ¿Cómo quieren su escuela ideal? Las instituciones de educación superior, sobre todo las particulares, tenemos obviamente este punto tan complejo que es generar una matrícula que te permita la sobrevivencia. No tenemos un subsidio, no vivimos de recursos públicos, y obviamente eso hace que las instituciones privadas, las muy sofisticadas, las muy exitosas de tiempo atrás y las que no lo somos tan grandes en ese sentido, pues le tenemos que ir apostando a esas ofertas educativas que en el momento parecen exitosas. Y pongo ejemplos, hace aproximadamente unos 7, 8 años, gastronomía era una oferta educativa muy exitosa, y aquí en Tabasco formamos una gran cantidad de gastrónomos, de chefs, etcétera. Y cuando el sector petrolero estaba en el punto exitoso, esta universidad, la Universidad de Olmeca, fue exitosísima en el tema de ciencias de la tierra. Sin embargo, ¿cómo romper, Ana? Porque ese es un tema que tiene que ver con todo lo que nos has planteado. ¿Cómo podemos convencer a los jóvenes, sobre todo los que están hoy estudiando secundaria y preparatoria, este viejo contexto que incluso en mercadotecnia se usa mucho? Muchas de las carreras que se van a requerir dentro de 5, 6, 7 años ni siquiera están ahorita desarrollándose. ¿Cómo convencerlos, por ejemplo, que temas como energías renovables, en el tema esto del cambio climático y de los componentes que hoy estamos observando, cómo ciencias de la salud con una visión diferente, una visión social, todos esos temas que tienen que irse viendo hacia el futuro, cómo convencemos a los jóvenes de que no se anclen a una visión hoy de lo que puede ser exitoso, y a lo mejor ya no lo es tanto, pero que puede ser exitoso, a una visión un poco salto que pareciera para ellos un salto al vacío, pero que en realidad no lo es? Es una pregunta muy, muy interesante y a la vez compleja, porque el pensamiento hoy en día de los jóvenes es el resultado de un sistema que no les ha permitido mirar hacia el futuro, mirar sus sueños, que pues los ha impulsado más en el buscar carreras que ellos creen que les van a dejar mayores recursos, pero no necesariamente que los va a hacer mucho más felices. Entonces, a menudo vemos abarrotadas las carreras de médico cirujano, derecho, ¿no? Vemos carreras que ellos consideran que van a ser, que van a tener mayores recursos económicos, pero no hemos impulsado mecanismos que les hagan a ellos pensar en cuál es su vocación, en cuáles son sus verdaderos intereses, en cómo se ven ellos a futuro. O sea, tendríamos que impulsar mucho los programas de educación vocacional en las preparatorias. Tendríamos que diversificar la oferta, doctor Emilio, en no solo las carreras. O sea, hoy en día que estamos en puntos de quiebre, yo creo que las universidades tendrían que repensar sus propios programas al interior, pero también tendrían que desarrollar una oferta alternativa de programas cortos, porque hoy en día vivimos en diferentes tiempos donde todo es más corto en el tiempo, y no hablo solo de carreras técnicas, sino tal vez programas especializados en temas concretos, en pensar en una cantidad de diplomados, de seminarios, de cursos, que busquen también recaudar recursos, pero a su vez ofrecer una oferta mucho más diversificada, no solo en las carreras, y que no solo los estudiantes volteen a ver a las universidades, sino una madre de familia que tal vez quiera aprender sobre sistemas de información, bueno, pues pensar en un programa corto de 6 meses, o un joven que no tuvo la oportunidad de estudiar una carrera, pero bueno, él quiere formarse en algo que tenga que ver con artes, no sé. Entonces, ir pensando en estas alternativas diversificadas, yo creo que ahí está la clave, y también en la generación de proyectos vinculantes, proyectos de investigación aplicados. Yo creo que ahí puede estar la clave, y ahí en estos proyectos de formación e investigación, pues generar también pasantías, ¿sí?, vocacionales en estos jóvenes. O sea, tendríamos que generar una serie de mecanismos que vayan más allá de las carreras que durante muchos años se han ido desarrollando, y que egresan cientos, miles de jóvenes y no saben qué van a hacer con su vida. Buscan que les den un trabajo, un empleo, pero no necesariamente se forman en cómo ellos pueden ser empleadores, cómo hacer sus propias empresas. Los empleadores, cuando van a hacer este proceso de reclutamiento, yo hace algunos años
tuve la oportunidad en una reunión fuera del país, nos sentaron en la mesa con el CEO de Walmart, ¿no? Y nos decía, pues yo cuando entrevisto a una persona, porque lo hago de manera recurrente, fíjese que tengo ese problema, ¿no? Tenemos que llevar plátanos a Estados Unidos, a Nebraska, y resulta que los que cubrían esa necesidad, que era Costa Rica o Tabasco, tienen un problema hoy porque hay un problema en las plantaciones. ¿Cómo resuelve el problema? Y lo que querían es que la persona, hombre o mujer, que estaban entrevistando, les dijera alternativas. A lo mejor, decía él, las más locas del mundo, pero ese es el punto en lo que hoy quieren los empresarios, es, no te voy a llevar a mi trabajo a enseñarte lo que te faltó. Entonces, esto tiene que ver con lo que tú has comentado, estas salidas laterales, estas certificaciones, estos conocimientos adicionales, pero sobre todo estas competencias suaves. ¿Por qué son importantes estas competencias suaves, estas soft skills que les llaman los norteamericanos? ¿Para qué y por qué? ¿Por qué trabajar en equipo? ¿Por qué los idiomas? ¿Por qué es importante eso, Ana? A mí algo que me llama mucho la atención es que cuando yo veo estos currículums, y no son los únicos dos, he visto muchos más, de jóvenes extranjeros, a mí me sorprende la cantidad de cosas que han hecho a corta edad. O sea, a los 25 años ya hablan 5 idiomas. Han estado en una cantidad de organizaciones civiles, trabajando en diferentes proyectos. En Londres, cuando uno está en un curso, en alguna universidad, y uno platica con los jóvenes, están en 20 iniciativas. Entonces, yo creo que ahí radica mucho, y tú decías que no es tanto la universidad, son las personas. Nosotros también hacemos eso que hacía el CEO que platicabas, que no vemos tanto la universidad, vemos qué herramientas, qué soluciones generan las personas, porque hoy en día es el día a día de las contrataciones. Ya no importa cuántos documentos y constancias y doctorados tengas, no importa en realidad quién eres como ser humano, cómo colaboras, cómo solucionas problemas, cómo buscas alternativas, cómo gestionas diferentes tipos de recursos. Entonces, yo creo que ahí está un nivel de competencias superiores que tendríamos que apostarle. Tobón precisamente ha estado hablando en los últimos meses de estas competencias socioemocionales que pueden ser determinantes, ¿no? Para el éxito o el fracaso de un profesionista. Y yo siempre he pensado que no son las universidades solamente, sino cómo los jóvenes pueden determinar estas diferencias y cómo pueden ellos marcarlas en diferentes contextos y diferentes escenarios. Me gustaría seguir platicando y desde luego hay muchos temas que se quedan en el tintero, pero bueno, eso nos da oportunidad de que lo hagamos en otros momentos. Muchas gracias, Emilio, y encantada de seguir colaborando y participando en más iniciativas como estas. Gracias. Me da mucho gusto y gracias pues a nuestros estudiantes, a los que nos ven desde fuera de la universidad. Estos diálogos de la comunidad con la comunidad de Olmeca ratifican nuestro propósito de tocar temas que son de interés y de importancia para todos nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Síganos en las redes sociales y los esperamos en el próximo capítulo, el capítulo 9 de estos diálogos en su segunda temporada. Hasta la próxima.